la vía, la razón de mi existir, el cambio para el mundo, el camino y la verdad. Queremos proclamarlo, no hay otro como tú. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, dile a un amigo, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos. Hoy, viernes 5 de septiembre, a la luz de la palabra y mi cumpleaños. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. El día de hoy traemos otro tema muy interesante como todos. Ahora, la pregunta es, ¿comida en la iglesia? ¿Será que es satánico comer en la iglesia? ¿Será que es satánico de pronto tener esa coinonía entre hermanos? Pues bueno, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos. A continuación, el saludo de mis amados pastores. Adelante, mis pastores. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy delicado a la vez. Por eso, en la explicación quiero llegar a ser lo más claro posible y lo más concreto, porque este tema es un poquito difícil. Hay peleas por esto, hay peleas dentro de las iglesias. No solamente peleas, sino peleas entre pastores, peleas entre denominaciones. Vamos a ver cómo arreglamos esto, según la palabra del Señor. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, queridos amigos en todo el mundo. ¡Feliz cumpleaños, Yeo! ¡Que Dios te bendiga grandemente! ¡Woohoo! ¡Viva el cumpleañero! Le damos gracias al Señor nuestro Dios porque Él es bueno y nos reúne para escudriñar su palabra y a la luz de la palabra contestar ciertas preguntas que ustedes mismos no formulan. ¿Se puede comer en la iglesia? ¿Es pecado? ¿Es convertirlo en cueva de ladrones? ¿Cuál es el problema de los legalistas o cuál es la permisibilidad de los liberales? Vamos a ver a la luz de la palabra que dice la Biblia. Ejemplo, en el Nuevo Testamento, el que reconstruyó Herodes para congraciarse con los judíos. ¿Qué se hacía ahí adentro? ¿Y por qué Jesús dijo, ustedes lo han convertido en cueva de ladrones? Mi casa es casa de oración. Bueno, todo eso lo vamos a explicar a la luz de la palabra. Bienvenidos todos, llamen a todos sus amigos y familiares, amigos queridos, acuérdense lo que dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En otras palabras, ignorante por dejar el conocimiento, que aquí gratuitamente se lo compartimos a la luz de la palabra. No es lo que yo creo, lo que a mí me parece o lo que me conviene. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, amigos queridos, eso es lo que vamos a aprender en esta noche, tarde-noche ya, dándole gracias al Señor nuestro Dios. Bienvenidos todos, les amamos, le agradecemos su sintonía y no se olviden, este domingo tenemos un espectacular tiempo a las 9 de la mañana, un solo servicio, prueba de amor. Prueba de amor. Toda niña, toda jovencita, todo joven tiene que ver esta enseñanza y toda mujer que puede quedar embarazada u hombre que puede embarazar a una mujer. Todos tenemos que tener esa disposición de querer aprender, hermanos queridos, con esta espectacular enseñanza que invitamos a todos, no se lo pierdan. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por estar en sintonía. Sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable y vamos con el tema de hoy, comida en la iglesia. Adelante, mis amados, oramos y arrancamos. Bueno, mis amados hermanos, comparta la transmisión. Ahora, pues bueno, acompáñenos en oración, ¿sí? Amado Padre Celestial, gracias, mi Dios amado, te damos por este tiempo, Señor. Te agradecemos cada una de nuestras vidas, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque el día de hoy vas a ser tú hablándonos
a la luz de tu palabra, Señor. De esa manera, Señor, síguenos enseñando, síguenos instruyendo, Señor, en el camino de la verdad que es el tuyo, mi Dios. Encomendamos este tiempo, Señor, y nuestras vidas, para que seas tú escudriñando, Señor, nuestros corazones y de esa manera poder seguir aprendiendo más de tu carácter. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados pastores, comida en la iglesia. Pues bien, ahora está de moda el tema de satanizar muchas prácticas que ahora el día de hoy las vamos a aprender si son diabólicas, si son bíblicas o de pronto si tienen algo de malo. No sé si es malo que yo comparta con mis pastores en la iglesia. ¿Qué nos dice la palabra? Pues bien, mi amado pastor Francisco, adelante, comida en la iglesia. Bueno, comida en la iglesia. Esto surge de pronto de una mala interpretación que hay en las escrituras acerca de un pasaje en específico. Yo creo que de pronto, bueno, como tiene que ver algo con las ventas también en el templo, no solamente con la comida, sino con lo de vender cosas, de pronto no dentro así en el espacio del templo, sino incluso afuera en el templo y dar, por ejemplo, los anuncios, ¿no? Afuera están vendiendo empanaditas, arrocitos o lo que usted quiera. De pronto, muchas personas he visto que esto lo ven como si fuera un insulto, como si fuera algo extraño, como decía el mismo Giovanni, satánico, diabólico. Entonces, yo veo aquí en el pasaje en Marcos capítulo 11, versículo 15 y 18, este es el pasaje que utilizan aquellos que están en contra de estas cosas, ¿no? Yo creo, como pastor y como cristiano de hace muchos años, creo que no hay que ir a los extremos de este asunto, porque cuando el Señor Jesucristo dice, por ejemplo, en el versículo 17, dice, y les enseñaba diciendo, ¿no es que está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Yo creo que el título debió haber sido cueva de ladrones. Hubiera quedado perfecto ahí para llamar la atención a muchos hermanos. Quiero dar mi exposición, no mi opinión, sino mi exposición en cuanto a este pasaje y también el de Mateo, que en Mateo también se encuentra el mismo pasaje en Mateo capítulo 21, versículos 12 al 36. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El problema, me parece que escuchamos a tantas personas en las redes sociales, escuchamos a tanta gente hablar de tantas cosas, gente que ni siquiera ha estudiado las escrituras, gente que sin conciencia y sin dolor, y lo he visto por ahí, que hablan y nos maldicen, nos maldicen. Ay, malditos esos pastores que hacen esto, permiten esto, o hijos del diablo y no sé qué. Hay un pastor, un tal Carlos por ahí, que no quiero ni mencionar su apellido, que hermanos, para él hasta las luces del templo son satánicas. Menciónelo, pastor, para que las personas aprendan a discernir. Menciónelo el apellido. Carlos Harrigan se llama este señor. Bueno, este es uno de ellos. Son famosos justamente por predicar estas cosas. ¿No? Por ejemplo, si tú de pronto te dejas mucha barba, ya es satánico. Si te cortas toda la barba, también eres satánico. Eres una muñeca. No, y no estoy hablando de nuestro pastor que tiene su barba bien prominente, ¿no? En realidad, todos los varones deberíamos tener una barba así como la de nuestro pastor Arturo, pero ya dejaría de ser especial la barba de nuestro pastor Arturo, si todos fuéramos también con barba. Bueno, vamos a lo que nos compete. Hermanos, hay un contexto. Yo siempre me gusta explicar el contexto, porque el contexto es algo que nos dice a nosotros
por qué se dijo, quién lo dijo, cuándo lo dijo, en qué ocasión lo dijo y cuáles eran las circunstancias en que se lo dijo. ¿Por qué el Señor Jesucristo habla de esto y dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones? A ver, una pregunta bien sincera, hermanos. ¿Será que vender es ser un ladrón? ¿Vender es robar? ¿Será esa lleguemos a esta conclusión? Si yo vendo algo, ¿estoy robando? Claro que no todos somos vendedores. Todos vendemos algo en la vida. Sino de qué vivimos, de qué nos alimentamos, de qué alimentamos a nuestra familia, perdón. ¿De qué? Es nuestro trabajo. Las ventas son nuestro trabajo. Y usted dice, no, yo no soy vendedor. No, todos vendemos algo. Todo lo que usted hace, todo su trabajo, todo donde usted está, usted prepara para vender algo. Y es así en la vida diaria. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesús cuando dice, ustedes la han llamado, la han hecho cueva de ladrones? Cuando uno vende algo no es un ladrón. Cuando uno vende algo es un vendedor, alguien que se está ganando el sustento con el sudor de la frente, como el Señor mismo nos ha mandado. Entonces, no tiene nada que ver con las ventas. ¿Con qué tiene que ver entonces el hecho de que el Señor Jesús llama cueva de ladrones a esta casa de oración a la que él se refería, donde estaba la presencia de Dios, donde había el patio, el lugar santo y el lugar santísimo, que cuando él fue crucificado, dice que el velo del templo se rasgó y el lugar santísimo se abrió, ya todo el mundo podía ver dentro. Recuerden que hay una diferencia entre ese templo y el templo que de pronto nosotros tenemos acá. Ya no está ahí el lugar santísimo. El lugar santísimo ya pasó a otro lugar. Está en nuestro corazón, según el apóstol Pablo, cuando describe nuestro cuerpo como el templo y utiliza la palabra en griego naos, que significa lugar santísimo. Y esto lo dice cuando habla de nuestro cuerpo. Ahora, amados, ahora, entonces, ¿a qué se refiere cuando le dice cueva de ladrones? A ver, explicando contexto, explicando el hecho de que en Jerusalén era el lugar donde se sacrificaba a los animalitos en ese tiempo, para cubrir los pecados de la gente, de la familia. Era el único lugar, no era todo centralizado. Habían personas que vendían animalitos a la salida del templo. Fuera del templo se vendían animalitos, ovejas, vacas, palomas, todo animalito que según la Biblia se podía sacrificar según la familia y según su estatus social, según su poder adquisitivo. Esta gente no venía viajando con animales. ¿Por qué? A ver, le explico. La gente no podía viajar con los animales porque los animales tenían que ser perfectos. Si usted lee la ley en Levíticos, no tenía que tener ninguna abolladura, no tenía que tener ninguna enfermedad. El animal tenía que estar totalmente sano. ¿Dónde viene el cueva de ladrones? Muchos, y digo esto porque la gente se aprovechaba de los que venían de viaje, por ejemplo, de Capernaum, que era una ciudad muy lejos, para llegar a Jerusalén, porque tenía incluso que atravesar Samaria. Recuerden que aquí estaba Jerusalén, Samaria y Capernaum arriba. O sea, en medio estaba Samaria. Ellos no cruzaban por Samaria porque ellos los tenían por traidores, por inmundos. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Venían de Capernaum, bajaban de esta manera dando la vuelta a Samaria. No pasaban por Samaria, dando la vuelta y llegaban a Jerusalén al sacrificio. Entonces, y así los que venían de Decápolis, los que venían de otras ciudades del otro lado del Jordán, venían y no traían animalitos. ¿Y qué hacían? Los compraban ahí, en el templo, allá afuera. Allá afuera estaban aquellos que cambiaban de pronto las monedas porque venían de pronto de otro país también, cambiaban monedas porque decía que habían cambistas y habían vendedores. Bueno, y no faltaban quienes también vendían sus de pronto reliquias
o de pronto adornitos, como podemos decir. Pero ¿dónde está el cueva de ladrones? Está en que, aprovechando la distancia, aprovechando lo lejos que venían las familias, estas personas duplicaban, triplicaban, cuadruplicaban y quintuplicaban el precio de los animalitos. Y como la persona ya venía con su familia, ya estaba ahí en el templo, necesitaban un animalito para el sacrificio, ellos se lo vendían 5 veces más caro. Ahí es donde el Señor ve esto, se molesta y tira todo y comienza a decirles: ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones, porque no era así, no era esa la intención de ir a la casa del Señor, al templo. Era una casa de oración y no una de comercio también. Ay, ve, que yo te doy más barato y yo te doy esto y yo te doy aquello y todo el griterío y toda la cosa. Entonces, es necesario siempre que estudiemos las Escrituras, amados hermanos, estudiar un contexto, saber por qué se lo dice, quién lo dice, para quiénes se lo dice. Ahora, tratando del nuevo templo, y no me voy a demorar mucho porque yo sé que mis hermanos también tienen una aportación y mi pastor va a darnos una cátedra de esto ahorita. El asunto es que ahora ese templo ya no está, ya no existe. Ahora lo que nosotros tenemos unos templos diferentes al que había en Jerusalén, pues. El que había en Jerusalén estaba, como les decía, la presencia de Dios ahí en ese lugar. El que ahora tenemos no está ahí la presencia del Señor. La presencia del Señor la tenemos, está en este templo, en nuestro corazón. ¿Sí? Ahora no vayamos al extremo, porque muchos van a decir: ve, el pastor Francisco está diciendo que en ese templo ya no está Dios, entonces hagamos lo que queramos. No, a ver, hay que seguir un orden y sí se merece respeto el lugar donde la iglesia va a adorar a Dios, porque en ese lugar hay un púlpito. En ese lugar hay un lugar que de pronto por la situación de estar la iglesia ahí, le decimos santo al lugar. Nadie puede subirse ahí a hablar porque sí, o nadie puede ir a tomar los instrumentos y tocar cualquier cosa, o decir: pastor, présteme este instrumento que me voy a ir por allá a tocar. No sé si me está entendiendo el asunto. Pero yo creo que debemos ir a un núcleo, a algo central, de que no es el templo donde habitaba la presencia de Dios antes de que muera Cristo, pero tampoco es un lugar donde yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, porque donde está un púlpito, donde oramos, donde se congrega la iglesia a adorar y a bendecir su nombre, allí está la presencia del Señor, porque está con nosotros, que somos la iglesia. Quiero que entiendan esto, no a ningún extremo, no al irse hay que santificar el lugar porque el lugar. Y esto sucede porque, hermanos, nosotros estamos en un garaje, ¿no? Y yo sé que a muchos les disgusta que diga garaje, pero es un garaje donde nosotros, la iglesia, estamos ahora. No es un templo en sí, o sea, de lunes a sábado hay carros guardados ahí y los empleados del edificio entran, salen y bueno, hacen cualquier cosa ahí. Eso es un garaje. Más en el día domingo que la iglesia está reunida en ese lugar, sé que ese garaje se transforma en un lugar especial, en un lugar especial de reunión. Se transforma en un templo, ¿no? Pero, amados hermanos, bueno, vamos a analizar más adelante. Yo quisiera, ya para darle paso a mi hermano Geo, que tiene muchas cosas que decir, pero no vayamos a extremos de santificar el lugar que no es nuestro, que es un garaje, ¿no? O de pronto, teniendo ya un templo nuestro, hacer ahí lo que nos da la gana, tampoco es así, ¿no? Bueno, voy a darle paso a mi hermano Geo para que continúe. Gracias, mi pastor Francisco, muy amable. Bueno, mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado con este tipo de
de temas y situaciones. Antes de continuar me voy a robar unos segunditos. Gracias a todos los hermanos que me están escribiendo por mi cumpleaños. Que Dios les bendiga. Gracias a las personas de Argentina, les agradezco mucho. Al igual que las personas que le mandaron saludos a mi pastor, hacia mi persona. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Continuando con el tema. Comida en la iglesia. Bueno, ya lo explicó mi amado pastor Francisco en el tema de las ventas, de la comida. Tenemos que tener mucho cuidado en ser religiosos, en ser fanáticos. ¿Qué queremos decir con esto? Miren, y uno respeta el pensamiento de cada persona. Hay personas que de pronto no se sienten bien, se sienten aludidas. Como ya lo dijo mi pastor Francisco, santifican el lugar. Tenga mucho cuidado, porque el Señor Jesús no murió por un templo o por un lugar, murió por nosotros, ¿sí? Últimamente ha habido este tema de las ventas, comida en la iglesia. Vamos aclarando los dos puntos. Y voy a tomar de referencia la iglesia católica. ¿Por qué? Es cierto, los católicos tienen un respeto hacia su altar, hacia las estatuas. Mis amados hermanos, mucho cuidado con caer en idolatría hacia el lugar. Tenga mucho cuidado con eso. El tema de la comida, sobre todo, es la convivencia, la koinonía, que muchas veces nosotros los hermanos tenemos unos con otros. Este tema de la convivencia era bíblico y comían. Pues sí, mi pastor me regaló un versículo la semana pasada, mi pastor Arturo, que lo voy a citar y lo voy a leer. Voy a leerlo en otra versión, porque en la Reina Valera habla del pan, pero en esta versión que me gusta realmente, lo dice de otra manera. Vámonos a Hechos. Hechos 2:42. Perfecto. Mire lo que dice en esta versión. Escuchen muy bien. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. ¿Y qué es lo que enseñaban los apóstoles? Pues la palabra de Dios, ¿no? Compartían lo que tenían. Unos a otros compartían con los demás, con los de escasos recursos, los mendigos, la gente que venía a escuchar. Compartían lo que tenían. Y aquí viene esto bien clave. Comían y oraban juntos. Entonces, mis amados hermanos, como ustedes pueden ver y escuchar en esta nueva versión, no tiene nada de malo el hecho de compartir, de comer entre hermanos, de tener esa koinonía. ¿Por qué? Porque de esa manera se da ese amor fraternal. Mi pastor Francisco decía algo muy, muy, muy cierto. El ladrón, pues es el que hurta las cosas. El vendedor, pues es el que tiene su negocio. Lo que sí está mal, obviamente, es de pronto que nosotros nos dediquemos a la venta o que descuidemos el alimento espiritual por estar en el alimento carnal o estar pendiente de las ventas. Ese tipo de situaciones, eso sí está mal. O hacerlo dentro del templo. Pero hacerlo por la parte de afuera o en los alrededores, pues como todo negocio, yo no le veo nada de malo, la verdad. Ahora, tampoco podemos satanizar al hermano o a la hermana que se está ganando ese sustento, porque usted no sabe qué deudas pueda tener ese hermano, en qué situación puede estar. De pronto es lo único que tiene para sustentarse. No sé si le estaría bien entonces lapidar a la persona que está vendiendo a los alrededores del templo. De pronto para algunos está bien, y muchos religiosos, ¿no? Que por mínimo
condenan, acusan y lapidan a la persona. Ahora, este tipo de personas, ¿cómo tienen su vida personal? ¿Cómo tienen su vida con el Señor? Cuidado, y me estoy enfocando en ese tipo de cosas y descuidando mi vida espiritual. Mucho cuidado con yo descuidarme por estar condenando, por estar muy metido en el tema religioso. ¿Y mi vida personal cómo está? ¿Estoy bien con el Señor? ¿Estoy bien con mi hermano? ¿Mi vida es transparente? Tengamos mucho cuidado en caer en ese tipo de situaciones. Ahora, hay otro versículo que también estaba aquí leyendo y les hablaba precisamente del tema del amor fraternal y lo que el Señor decía. Voy a leer en esta versión. Está en Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos ustedes, que participan en una invitación que les llega del cielo, fijen su atención en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que nosotros confesamos. Si de pronto alguien que no tiene el sustento le llega esta invitación a compartir, a tener esa coinonía, es una bendición. Y voy a dar un pequeño testimonio de alguien que sí es estas comidas de bendición, este compartir. En nuestra iglesia tenemos una hermana ya de la tercera edad, tiene más de 70 años. Es una hermana a la que ayudamos con medicina, con comida, con sustento. También le ayudamos con la casa. No sé si se acuerda mi pastor que le pusimos el techo y todo ello. La hermana muchas veces no come, no almuerza. Pasa 2 o 3 días sin comer. Ahí está mi pastor Francisco de testigo. Y entonces, cuando se dan estas invitaciones o se da este tipo de convivencias en la congregación, está siendo de bendición para esta hermana. En este versículo pues nos habla de este amor fraternal, de esa generosidad de los hermanos, unos con otros. Y para terminar con este versículo, vámonos por favor a Salmos. ¿Qué nos dice Salmos? Salmos 133. Mire, y hasta el enunciado aquí en esta versión es muy interesante. La reunión del pueblo de Dios. Qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía. Es como el aceite dulce y fragante que se derrama sobre la cabeza de Aarón y cubre todo su rostro y sus vestiduras. Es el rocío que cae desde el monte Hermón sobre las montañas de Sión. Allí es donde el Señor envió su bendición, la vida eterna. El primero, qué agradable que es para el Señor cuando se reúne en armonía. Bueno, los que hemos tenido esa bendición de compartir, de tener ese tiempo de coinonía, la verdad, y mis pastores, yo hasta el día de hoy no he visto algún tipo de problema, pero no tienen idea del gozo que nosotros sentimos. Primero al poder estar juntos como hermanos. En este último tiempo pues hemos tenido ese tiempo junto con mis pastores en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Y es hermoso ver cómo unos comparten con otros. Y también no solo sirve para alimentar el cuerpo. Muchas de las veces las personas que asisten, que se congregan, no tienen con quién hablar, no tienen con quién compartir ese dolor, no tienen con quién abrirse. Y qué lindo es que de pronto le llegue esa palabra del Señor, esa palabra de consuelo y decirle a una persona que está totalmente destrozada, el Señor te ama. Es de bendición ese tiempo para nosotros y sobre todo para los hermanos que no tienen el sustento como tal de la comida, pero también de pronto no solo es de ese sustento que necesita la persona, sino ese sustento espiritual, ese sustento de amigos.
Así que, mis amados hermanos, mucho cuidado con satanizar este tipo de cosas y sobre todo discernir si realmente es satánico y no se vaya al extremo. Todo tiene un orden. Tampoco quiere decir, como lo dijo mi pastor Francisco, que podemos hacer lo que nos da la gana en el templo. No puedo ir a comer al púlpito, no puedo predicar estando comiendo, no puedo hacer eso. El templo del Señor se merece todo el respeto del mundo. Pero el Señor Jesús murió no por un lugar físico, sino por nosotros. Y ese tiempo de coinonía, ese tiempo de reunión congregacional, es de bendición, mis amados hermanos. Y por último, ¿cómo está su vida? Usted que de pronto está satanizando todo ese tipo de cosas, ¿cómo está su vida? Y una pequeña aclaración nada más, alguien que me preguntó la semana pasada, me preguntó de qué templo hablaba el Señor Jesús en Juan 2:19. Me hizo esa pregunta. Pues bueno, a la luz de la palabra se lo voy a responder porque lo dice más abajo. Me preguntó, ¿a qué se refería el Señor con este versículo? Juan 2:19. Jesús le contestó, destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días. Ellos le dijeron, para construir este templo se demoraron 46 años. ¿Y tú vas a construirlo en 3 días? Y aquí, en el 21 lo responde. Con la palabra templo, Jesús se refería a su propio cuerpo. Pues bueno, a la persona que me preguntó, en el 21 está la respuesta, mi amada hermana, a la luz de la palabra. Mi amado pastor, adelante. Ok, amados. Vamos a hacer un caminar por la Biblia para que quede esto bien claro. Para todos mis hermanos bíblicos, de pronto ellos rechazan rotundamente el comer en el templo. Yo te voy a mostrar bíblicamente que sí se comía en el templo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por eso saqué su Biblia. Vamos a explicar algo. Acuérdense cuando sale el pueblo de Israel. Ellos estaban acostumbrados, Israel en esclavitud de 430 años en Egipto, a adorar los templos de los dioses paganos egipcios. Pero cuando Dios saca a su pueblo, les va a ordenar a que den ofrendas voluntarias para construir el tabernáculo. Tabernáculo que es un templo movible, no podía ser estático porque ellos estaban errantes y como usted recordará, estuvieron 40 años en el desierto. El tabernáculo consistía de 3 lugares. Los atrios, que era la parte externa, donde se encontraba la fuente de bronce, donde el altar de bronce, donde se sacrificaban los animales, y también la fuente de bronce donde se lavaban las manos los sacerdotes para poder ingresar de los atrios al lugar santo. En el lugar santo estaba la menorá, que es la lámpara, estaba el incensario, estaba la mesa de los panes de la proposición. Y había una gran cortina que tenían que ingresar al lugar santísimo, donde estaba ahí el arca del pacto. Y ahí se entraba una sola vez al año en la fiesta sagrada de Yom Kippur, que es la fiesta del perdón. Hablemos del lugar santo. Acuérdense que había 3 lugares. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Lugar santísimo solamente estaba ahí el altar, el arca del pacto o el arca de la alianza se llamaba, ¿ok? Y ahí se entraba una sola vez al año. En el lugar santo, este es el lugar santísimo, lugar santo, la mesa de proposiciones donde había pan, y también estaba el incensario, y estaba también la menorá o el candelabro de los 7 brazos. Quiero llamar su atención a la mesa de los panes. Acompáñenme un ratito, amigos queridos, en Levítico capítulo 24, del 5 al 9. Debo darse cuenta que aquí hay panes
y tenían que comérselo en ese lugar de una manera sagrada. Entonces tenían que comerlo ahí. Escuche bien. Y tomará flor de harina. Estoy hablando Levítico 24 del 5 al 9. El pan de la proposición. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 12 décimas de efa. Las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo, o sea, el pan duraba ahí 7 días. Cada día de reposo, cada sábado se sacaba ese pan y se ponía pan calientito fresco. Dice, vuelvo a leer el 8. Cada día de reposo lo pondrán continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Escuchen. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ahí mismo tenían que comerse ese pan. ¿Quién? Solamente los sacerdotes. Aarón y sus hijos, el sumo sacerdote y sus hijos los sacerdotes. Nadie más. Sin embargo, cuando David estaba huyendo de Saúl, va justamente a encontrarse, amigos queridos, y va a pedir, que tenía hambre, estaba huyendo de Saúl y no tenía que comer. Guío, por favor, a 1 de Samuel, capítulo 21, y va a ir donde el sacerdote, Ahimelech, y le va a decir que tiene hambre, que le pueden dar de comer. Mire usted, 1 de Samuel, capítulo 21. Permítame leer, amigos míos, del 1 al 6. Del 1 al 6, dice así. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado de lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. E inclusive el mismo Señor Jesucristo va a hacer referencia de esto. David no debía haber comido eso. Eso era exclusivamente de los sacerdotes. Si usted se acuerda de esa cita en el libro de Mateo capítulo 12, el Señor va a hacer referencia de esto que hace David. Mire usted el versículo, porque acuérdense que era lo que pasaba. En un día sábado, los apóstoles cogían trigo y lo refregaban en sus manos para comer, porque tenían hambre. Y los legalistas, ¿por qué comen? ¿Por qué hacen eso? Déjenme leer del 1, amigos míos, del 1 al 5, ¿ya? Del 1 al 6 de una vez. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición ahí adentro en el templo, hermano? Mira, entró a la casa de Dios. Y que no le era lícito comer ni a él ni los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pero he aquí, uno mayor que el templo está aquí. Ahora, acuérdense que mi Señor Jesucristo daba de comer a los pobres.
Él no vendía la comida, la regalaba. E inclusive era tan importante la coinonía, el compañerismo. Señor, ¿qué hizo el Señor recién resucitado? Comía, ¿ok? Pero ahora vamos al Nuevo Testamento, que estamos acá ahora en el templo, ¿verdad? Y, amigos queridos, mire usted, en el Nuevo Testamento también estaba el templo de Herodes. O sea, el templo que fue construido por Salomón y que luego fue destruido por Nabucodonosor, luego reconstruido por Zorobabel y después reconstruido con el rey Herodes. Ahí también estaban las tres partes: atrios, lugar santo, lugar santísimo, y ahí también se comía. Y quiero explicarles algo que ustedes no saben antes de ir al Nuevo Testamento, para que aclarar que sí comían ahí, se comía. Me acompaña un ratito y vamos a ver en el libro de Levítico, amigos míos, la importancia de la comida y usted tiene que entender, amigos queridos, que lo que se sacrificaba, que era para el Señor, pero el Señor no se come las vacas, pues, hermano. Esa vaca era para los levitas, perfecto. Lo presentaban a Dios, pero luego, amigos queridos, lo presentaban a los levitas. Y los levitas, amigos míos, comían en el templo. Quiero que usted me acompañe un ratito porque quiero dejar esto bien claro. Espérenme tantito, amigos míos, para que usted se dé cuenta lo que le estoy diciendo ahora. En el libro de Levítico, déjenme ver en el 14 o 19, déjenme ver. En Levítico 27 creo que es. Bueno, es que estos temas son muy importantes para dejar esto bien clarito, para que nadie habla en el capítulo 27 lo consagrado a Dios. Pero déjenme leer en Deuteronomio capítulo 14 del 22 al 29 para que usted vea, amigos queridos, que lo que uno iba a ofrecer se lo ofrecía a Dios, pero le devolvían una parte que tenían que comérselo ahí mismo con su familia. Vea usted, ya te mostré bíblicamente que los sacerdotes tenían que comer en el lugar santo los panes de la proposición. Es decir, Deuteronomio 14 del 22 al 29. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por sidro, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás a levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieron. Era orden de Dios, comer delante de Jehová. ¿Qué hizo Salomón cuando terminó de construir el templo? De dedicación a Dios. ¿Qué hizo? ¿Sí se acuerda qué hizo Salomón para dedicar el templo? ¿Y qué nomás hicieron, hermanos queridos? La dedicación del templo, hermano.
Acompáñeme, por favor, si fuera tan amable, a Primero de Reyes, capítulo 8, del 65 y 66. ¿Ok? Bueno, deberíamos leer desde el 63. Para dedicar el templo, recién reconstruido, recién construido por orden de David, su padre. Primero de Reyes, capítulo 8, 63 al 66. Le ofreció Salomón sacrificios de paz. ¿Dónde los sacrificó? En el lugar, en los atrios, en las afueras del templo. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Donde estaba el altar de bronce, ahí se sacrificaban los animales. Le ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel a casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey en el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y las grosuras de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Amad hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días, esto es por 14 días. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas gozosos, alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo y su pueblo Israel. Desde cuenta, comían delante del Señor todos esos animales, hermano. No es que los quemaban, le hacían chicharrón y se hacían polvo y ya. Lo presentaban delante de Dios derramando la sangre, y de ahí el pueblo, los levitas comían, pero aquí hubo tanto para todo el pueblo y fue fiesta solemne delante de Dios. Ahora sí, vámonos al Nuevo Testamento. Mi hermano Giovanni ya leyó Hechos 2:42. Pero yo le hago una pregunta a mis hermanos que se oponen. ¿Y saben por qué se oponen? Algunos por ignorancia. Yo lo voy a decir como siento en mi corazón decirlo. Unos se oponen por ignorancia, otros se oponen por envidia. Como ellos no lo pueden hacer, los que lo hacemos, entonces le da envidia, porque ellos no pueden hacerlo. Entonces buscan una forma de detener algo que es tan maravilloso que comer entre hermanos. Nosotros en Casa de Oración, dile un amigo, los días jueves, gracias a los esposos Alonso Tejada y Maggie Correa, que proveen el alimento, nosotros no cobramos. Es un alimento gratuito. ¿Y sabe quiénes comen ahí? Los hermanos que pueden venir y personas indigentes, personas que viven en la calle, personas que no tienen que comer. Además de Glorita, la sierva que habló Giovanni, la señora de mayor de 70 años, ayer estuvieron 3 personas indigentes. La vez pasada, el jueves pasado, vinieron como 5 personas indigentes. Así que yo les hago una pregunta a estas personas que de pronto, por ignorancia o por envidia o por legalismo, son las 3 razones, no se debe de comer en el templo. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué se nombraron los diáconos en el primer siglo? Y déjeme, fue mi pastor Francesco, ahí está. Pastor Francesco, tú que sabes más que yo porque has estudiado en el seminario y yo no. Cuando empieza la persecución, ¿dónde se reunían los cristianos? Por favor, aclárame ese punto. Después de que viene la destrucción, viene Tito, destruye el templo, viene una gran persecución, los cristianos son culpables de haber quemado Roma y que son considerados lo peor y tienen que huir y se congregaban. ¿Dónde se congregaban los cristianos? Que también eran judíos. Los primeros cristianos no eran solamente gentiles. Acuérdense que los gentiles vienen después, mucho después, con Pedro primeramente, con Cornelio, y luego Pablo, que va a predicar y hacer iglesias en todo el mundo gentil, que no es judío. Pero los primeros cristianos, amigos queridos, eran judíos, no se olviden.
Entonces, mi pastor, tú que has estudiado, ¿dónde se congregaban? Con miedo, porque la persecución era matar a todos los cristianos. Bueno, tanto la congregación como las comidas eran en las casas. Ellos compartían el pan en las casas. Y cuando fueron perseguidos, ¿no? Cuando estamos hablando ya siglos más adelante, que comenzaron a hacer cuevas, las catacumbas, ellos se reunían ahí y en ese mismo lugar no solamente se reunían, comían y vivían, o sea, dormían ahí. Era una convivencia, en otras palabras. Eso es bueno, que la gente estudie también historia de la iglesia del primer siglo. Después de que vino la persecución, no habían templos. No habían templos. Ellos donde iban, se congregaban en los sepulcros, en los cementerios. Ahí, calladitos, no que gritaban, prende el micrófono y grita, como ahora de pronto en algunos lugares, gracias a Dios todavía se puede, despacito, todos escondidos de noche, a reunirse a hablar de la palabra de Dios. Entonces yo le pregunto a estas personas nombradas, que pronto no saben o tienen envidia de los que se hacemos, o son legalistas, por desconocimiento total. ¿Para qué se nombraron diáconos? ¿Cuál era la función de los diáconos en la iglesia del primer siglo? Era servir las mesas, pastor. Y las ¿Qué clase de mesas? ¿Qué clase de mesas, pastor? Las mesas era una forma de decir la comida, servir la comida. Como uno dice acá en mi tierra, dicen, vamos a servir la mesa. Eso quiere decir que van a preparar el lugar para comer. Perfecto. Estamos en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Mire usted, amigos queridos, la palabra de Dios dice, Hechos 6, voy a leer, amigos queridos, del 1 al 7. ¿Ya? Para que vean para qué se nombran diáconos. No es para que manden en la iglesia. Porque ahora también los diáconos se creen que le pueden decir al pastor lo que debe predicar y lo que no debe predicar, en vez de reconocer que un diácono es un sirviente. Punto. No tiene ninguna autoridad para nada, excepto el de servir y apoyar al pastor. ¿Para qué? Para que el pastor no esté preocupado en servir a la gente, sino lo que dijeron los apóstoles. Escuchen. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Distribución de qué? De comida, pues. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, dar de comer a la gente. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, primer mártir del cristianismo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le pusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Ok. Y si esto les parece poco, ¿qué cree usted que vamos a hacer en el cielo? ¿Para qué el Señor nos invita al cielo? Mientras que aquí va a haber 7 años de gran tribulación, de hambre, de muerte, de la ira de Dios derramado sobre el pueblo. ¿Qué cree usted que vamos a hacer nosotros en el cielo? ¿Qué cree usted que vamos a hacer? ¿Estar aburridos? Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer del 7 al 9. Escrito está y dice así. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El pastor Francisco lo aclaró bien. ¿Por qué es cueva de ladrones? Miren a los católicos, ¿qué venden adentro? Que las velas no son gratis, te cuesta. Que los ídolos, los escapularios, las estampitas y toda esa sarna, que es idolatría pura, ha hecho de los católicos mismos, son los curas, los dueños, que ponen a la gente a vender allá afuera. Y encima, que te venden idolatría, si lo traes para que lo bendiga el cura. Y allá en el Vaticano, si te lo bendice el Papa, tienes que pagar extra ni sé cuántos euros. Eso es cueva de ladrones, que fomentan, amigos queridos, el comercio. La gente no va, amigos míos, a adorar o a alabar a Dios y a tener compañerismo. Cuando uno de corazón, yo pongo esto, el otro viene y pone esto y todos comemos gratuitamente, invitamos a las viudas, invitamos a los que no tienen con qué comer, indigentes, eso bendice Dios, hermano, y eso no se debe de parar y toda iglesia debería hacer eso. ¿Qué dice Malaquías 3:10? ¿Haya qué en la casa de Dios? ¿Qué dice? ¿Se leyó bien? Vamos a leer, porque de pronto mi Biblia es la que está cambiada, ¿no? Malaquías 3:10 dice, vamos a ver qué dice Malaquías 3:10. Dice, traed los diezmos al alfolí y haya, ¿qué cosa? Alimento en mi casa. ¿El alimento para qué? Para tener guardada. Para que la gente venga y coma. Para que se ponga en práctica Isaías 55:1. ¿Sabes lo que dice Isaías 55:1? No sabe. Ahora se lo voy a leer. Eso es lo que el diablo no quiere que hagan. ¿No? Y me gusta, ¿no? Porque lo que hacemos siempre vamos a tener críticas. No se debe hacer esto. La casa de Dios es solemne. ¿Quién lo dice? Los que no van a la oración y los que no comen el tiempo de compañerismo que nosotros sí tenemos y disfrutamos. Isaías 55:1-3 dice así: a todos los sedientos, venid de las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de la vida. Y cuando se vende comida, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Hacer fondos, pues, hermanos, para pagar el arriendo, para pagar la luz, el agua, el teléfono, internet. Comprar sillas por la gente que está viniendo. ¿Sabe cuál es cueva de ladrones? Vender boletos de rifa. Vender los asientos. Ya eso es un negociado. Que vamos a hacer encuentros. Te cuesta $60, $120 para irte a un encuentro cuando el costo real es $30, pero te cobran 120. Ahí hay un margen de ganancia, hermanos queridos, enfermizo. Eso es cueva de ladrones, hermano. ¿Quieres bautizarte? Te cobro. ¿Que quieres traer tu carro para bendecirte? Que no debo de hacerlo, pero porque es un negociado, $200 para bendecir. Todo es cobrado. Hay otra gente que dice, esto es cueva de ladrones. Aquí todo el mundo cobra por respirar. Quiero estudiar, tengo que pagar. Quiero meterme en un curso, cuesta tanto. Y que bautizarme para tocar en la alabanza. Mi pastor Francisco puede dar fe de esto. Tengo que pagar yo para pertenecer en la alabanza de adoración a mi Dios, hermano. En vez de que me paguen, yo tengo que pagar. Eso es un negociado. Pero en la iglesia donde se predica la pura palabra de Dios, donde se abren las puertas para que los hambrientos vengan. En el tiempo de pandemia, hermano, nuestro templo se abrió y dábamos de comer a 300 venezolanos diarios y los mandábamos con tremendas fundas de comida. ¿Cómo va a ser eso maldición, hermano? Y lo hacíamos nosotros ¿con qué propósito? Que el nombre de Dios sea glorificado y dar de comer a los hambrientos, hermanos, como manda la palabra de Dios. Yo te he enseñado bíblicamente, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, que sí es bíblico regalar comida, hermanos, la canasta de amor que nosotros hacemos. Y deben decirle ya a todos, ¿no? Por favor, la gente que dice, no se debe de comer. ¿Está seguro que no se debe comer? ¿Usted está segurísimo que no se debe comer? ¿Y la cena del Señor dónde la practicamos entonces? ¿Y eso qué es? ¿Comida o no es comida? La cena del Señor.
el partimiento del pan, la Santa Cena. Según estos legalistas, yo no pudiéramos, no, pues estamos comiendo también en el templo. Y no puedo justificar, no, eso sí está bien, pero la otra no, eso no, por favor, discierna. Si ya dicen ustedes que no se puede comer, entonces deberíamos de prohibir también la cena del Señor. Pero para los que tenemos libertad en Cristo, los que realmente queremos ser como esa iglesia del primer siglo, reunidos todos, tener todas las cosas en común, disfrutar al menos un día a la semana de este tiempo hermoso de traer gente hambrienta y darles de comer y que se vayan contentos, alegres, porque no solamente vienen a comer, los mandamos con ropa, porque no tenían ropa, pues son indigentes, y encima canastas de amor, que se fueron tan contentos y alegres, todo para la honra y la gloria de Dios. Y yo les comento esto no por vanagloria ni nada, hermanos queridos, sino para que ustedes vean lo que hacemos nosotros en casa de oración de un amigo, y aún así nos han criticado que no está bien, que estamos difamando, que estamos vulnerando, y nos han llamado cueva de ladrones, porque damos de comer gratuitamente a la gente. Recalco, gracias a los esposos Alonso Tejada y Maggie Correa, que con todo el amor, ellos proveen, hermanos queridos, para que la gente coma. Ahora, las canastas de amor es lo que trae la gente de la iglesia, ropa, todo eso, y nosotros podemos compartir con los demás. Y eso no se ve en otras iglesias. Y no estamos diciendo que somos los mejores, sino los que siempre de todo corazón queremos ser aspirantes a sirvientes inútiles, pero la gloria y la honra sea solamente para el Señor mi Dios. Creo que quedó claro. Si no, pues me avisa para volverle a repetir todo desde el principio. El religioso, hablemos de esta manera, Satanás ha puesto una venda en el religioso para no santificar lo que se debe santificar y santificar lo que no se debe santificar. ¿Por qué? Porque ven que sí, que no hay que comer en el templo, que no hay que vender ahí, y muchas otras cosas que no quiero mencionar para que no se haga el tema largo, porque ya estamos por terminar. ¿Qué es lo que hay que santificar en sí? Es nuestro cuerpo, es nuestra vida. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Eso dice el versículo 19. Y justamente le estaba hablando de esa palabra templo. En el griego es naos. Esa palabra naos en griego significa lugar santísimo. No significa atrio, no significa lugar santo, significa lugar santísimo. Mi cuerpo es ahora el lugar santísimo. Ahí piense, pues. Ay, no, que no hay que comer en la iglesia. No hay que vender. Pero piense, este templo está siendo profanado con pecado, con adulterio, con fornicación, chisme, a veces hasta con brujerías. He visto cristianos ir a los brujos, pues. Hermanos, cómo ha destruido hogares, familias, iglesias y pastores por el chisme, hermano. Hablamos eso en hablar bien hace 2 semanas y mi pastor Arturo también lo habló este día domingo. Cometemos pecado con este templo. Este templo está siendo profanado. Está siendo profanado. Aquí donde habita la presencia misma de Dios. Date cuenta primero. No profanes este templo. Y ahí mira las fallas de pronto que se está haciendo en el templo físico. Este es primero que el físico. Así que tomemos muy en cuenta eso. Dios les bendiga, hermanos. Pues bueno, el tema quedó más que aclarado. Mis amados pastores, no se terminó el tiempo, nos pasamos del tiempo. Pero bueno, el internet es gratis, así que no hay problema. Bueno, mis amados hermanos, ha sido un gusto poder compartir este tema tan importante con ustedes. Ya lo dijeron mis amados pastores. Oiga, tenga cuidado, ¿no? No profane su templo pensando mal. Mire primero la viga que tiene en su ojo antes de ver la paja del otro. Pues bueno, mis amados pastores, se nos terminó el tiempo. Gracias a todos por haberse unido en este tiempo. Compartan la enseñanza. Esta enseñanza es muy importante. Gracias a todas las personas que nos saludaron. Un saludo especial para
mi esposa que estaba viendo el programa. Gracias, mi amor, por tu apoyo siempre. Mis amados pastores, palabras finales. Recuerden, usted es el templo. Cuídelo, deje de pecar, apártese del mal. Romanos 12:1. Seamos sacrificio vivo delante de Dios. Yo, el templo. Allá comeremos también en el cielo. Dios les bendiga. Amén, mis muy amados, les amamos. Recuerden, el día domingo, 9 en punto de la mañana, presencial o virtualmente en nuestras redes sociales. Prueba de amor. ¿Cuándo un embarazo no es deseado? ¿Y cómo se produce un embarazo no deseado? Sin pelos en la lengua y guiado por el Espíritu Santo nuestro Dios, no puede perderse ese maravilloso estudio. Que Dios nos bendiga grandemente. Nos volveremos a ver, acuérdense, el día lunes, 11 en punto, Doctrina Bíblica Cristiana. Amigos míos, y así todos juntos llenos de felicidad, vamos a descansar, dándole la honra y la gloria de Dios y proclamando: ¡hay vida en Jesús! Dime un amigo. Buenas noches. Voy a celebrar, adiós.